había planteado pensando en un contenido más divulgativo que digamos más de tono científico. Entonces, bueno, si en algún momento penséis que me quedo corto, espero que me lo perdonéis y quizás lo podamos ampliar en el debate posterior. Quería repasar estos cuatro cuestiones, un poco cuando hablamos de síntomas cognitivos, de qué estamos hablando, saber caracterizarlos un poco los principales síntomas cognitivos, aquellos que son más proclives de aparecer, síntomas cognitivos y cosas asociadas que a veces no los tenemos tan presentes, pero que son de una vital importancia para la persona y su entorno, y pues un poco abordar la cuestión de si estos síntomas aparecen sí o sí en el caso de haber epilepsia o crisis epilépticas, ¿no? Es decir, hasta qué punto aparecen, no aparecen y sobre todo de qué dependen. Y para acabar, como no, pues con la cuestión que, bueno, por la formación profesional considero más importante de la charla es, bueno, si realmente han aparecido, se constata su aparición y están teniendo un impacto en la vida de la persona, ¿qué podemos hacer para quizás remediarlos, mejorarlos o, digamos, aprender a vivir con ellos? Bueno, cuando hablamos de déficits cognitivos hablamos de alteraciones, digamos, del pensamiento, sobre cómo pensamos. ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, la queja subjetiva más frecuente, como avanzaremos posteriormente, y como casi todos nosotros solemos referir, son los problemas de memoria. Yo creo que además a veces cuando explico a qué me dedico y estas cosas, digo, todo el mundo me dice, pues yo tengo problemas de memoria. Digamos, esta es la queja subjetiva que incluso personas sanas referimos con cierta frecuencia. Y también ocurre que otras quejas subjetivas son menos frecuentes, pero no porque sea un síntoma menos frecuente. Digamos que la memoria es probablemente la función o el proceso cognitivo que más conocido, que digamos más fama tiene, y por eso somos más capaces de identificar estos síntomas, y lo que hacemos a veces es síntomas que vienen de otro lado, como ponemos por ejemplo los síntomas del lenguaje, que son la anomia, que es decir, tengo ¿cómo se dice esta cosa? Esa sensación de la palabra en la punta de la lengua, que es un problema, digamos, del lenguaje, pues la gente lo identifica como un problema de memoria. Fundamentalmente habría como dos grandes subtipos de problemas de memoria, uno que tiene que ver con la dificultad para grabar nueva información, lo que denominamos para aprender, es decir, ahora mismo están escuchando esta charla, pues que se me quede realmente un porcentaje significativo de la misma, o problemas para recordar, es decir, la información está ahí, pero no soy capaz de evocarla, no soy capaz de traerla a mi conciencia para poder utilizarla. Una queja también muy subjetiva y además muy asociado al tratamiento a veces farmacológico tiene que ver con la sensación de enlentecimiento. Hablamos a veces de lo que llamamos, el término digamos neuropsicológico es lo que llamamos velocidad de procesamiento de la información. La sensación que la información fluye más lenta en mi cerebro, que tendría que ver un poco, cuando han escuchado en la presentación del doctor Terceño, que al final un poco estos mecanismos van un poco si quieren, desacelerar un poquito la actividad cerebral. Entonces esto es un síntoma muy común, que la experiencia subjetiva del paciente, es decir, como que cierta torpeza a la hora de pensar, todo va más lento, y también a la hora, digamos, de la movilidad, lo que comúnmente denominamos reflejos. Alteración del lenguaje, problemas de comunicación, que pueden ir desde ese fenómeno que llamamos de anomia, de no me sale la palabra, ese fenómeno de la palabra en la punta de la lengua, hasta cuestiones más complejas como la capacidad de leer, de escribir o incluso de expresarme de forma, digamos, independiente. Alteraciones de la atención, concentración, pues eso. Tanto el tiempo en el que la persona puede estar concentrada, el tiempo que puede estar trabajando en algo, como la distractibilidad, reaccionar a muchísimas cuestiones del entorno, a todo, a lo que no es relevante, lo que tiene que ver con las habilidades visoperceptivas, como con el ver, integrar lo visual, organizar las cuestiones en el espacio, y la he dejado para el final, no menos importante, lo que llamamos a veces cuestiones del pensamiento complejo, de la capacidad de resolución de problemas. No estoy pensando aquí en problemas del colegio, de matemáticas, de física y química, sino pues toda nuestra vida cotidiana en el fondo es una resolución de problemas, ¿no? Tengo que llegar al trabajo a punto, tengo que acometer esta serie de cuestiones, pero tengo un tiempo limitado, tengo estos recursos. Al final las cosas que hacemos tienen que ver mucho con este concepto de resolver problemas y el pensamiento, digamos, complejo. Y estos son los síntomas más comunes desde el punto de vista cognitivo. ¿Qué ocurre?
que a veces no tienen, no sé cómo decir, tanta difusión, no hay tanto conocimiento, con otros síntomas que también denominamos del ámbito neuropsicológico, pero que no son estrictamente cognitivos, y que tiene que ver fundamentalmente con la percepción a veces propia, de la propia persona, a veces del entorno, de pues que ha habido cambios en la personalidad, que esta persona no es exactamente la de antes. A veces estos cambios son más sutiles y a veces son pues, más marcados. Bueno, y... Uy, perdón, pensé que había... Bueno, me falta aquí una diapositiva, que lo que quiero marcar aquí hay como dos grandes grupos, uno que tiene que ver con los síntomas emocionales, sobre todo lo que tiene que ver con lo que llamamos la desregulación emocional, es decir, ante un evento que pasa, siento una emoción y a partir de ahí, normalmente cuando estamos sanos somos capaces de manejar esa emoción, de gestionar, manejar esa emoción, gestionarla en el sentido de no dejar que me invade y domine mi acción. Pues a veces lo que ocurre es que la emoción toma el control y a partir de ahí salen conductas, pues de eso, a veces de desinhibición, a veces de irritabilidad, de agresión, etc. O a veces tiene que ver con un descenso de la actividad, un descenso de las ganas de actuar, lo que llamamos el síndrome apático, que pierde un poco la persona pues esa, digamos, esa energía vital, ese punch, ese, digamos, deseo de hacer cosas. Bueno, vistos los síntomas, la pregunta es si la epilepsia, la presencia de crisis epilépticas, crisis comerciales, implica necesariamente que van a aparecer unos u otros síntomas de este tipo, ¿vale? Pues bueno, si por un lado prestamos atención a lo que dicen las pacientes, lo que denominamos normalmente en neuropsicología las quejas subjetivas, ¿no? La percepción subjetiva de la persona de, oye, es que noto que me pasa esto. Pues en algunos estudios, bueno, he obviado un poco las referencias bibliográficas, pero en algunos estudios lo que se ha constatado es que lo señalan como uno de los principales problemas. De un listado de diferentes cuestiones, problemáticas asociadas a la epilepsia, pues aparecía consistentemente y digamos en un alto rango de esa escala, pues la presencia de estos síntomas cognitivos. Y los principales, los que más aparecían, como decíamos antes, era memoria, lentecimiento, atención y aspectos del lenguaje. Pero también hay estudios muy curiosos que ven que no hay una correlación entre la queja subjetiva y cuando se miden esas cuestiones. Es decir, una persona que se queja de problemas de memoria, luego le pasan una serie de escalas de memoria y ven que a veces pues, bueno, no está tan mal o no se corresponde la queja a lo que se ve o en el otro sentido, ¿vale? ¿Esto por qué es? Pues porque además de esta percepción también hay que tener en cuenta factores emocionales que al final cuando hacemos un juicio sobre estas cuestiones pues está todo muy mediado por cómo me siento, mis expectativas, etcétera. Cuando se han hecho estudios objetivos, y cito aquí, en este caso sí que cito uno porque es de nuestro entorno, está hecho en Madrid, le pasa una batería amplia de pruebas neuropsicológicas, es decir, se está valorando varios de estos procesos cognitivos que hemos mencionado antes, y vemos que hasta el 91% de los pacientes tienen algún fallo en alguno, ojo, en alguno de esos procesos, que es un porcentaje muy alto. Aunque por otro lado, solo el 47% decía que esos síntomas provocaban interferencia en su vida cotidiana. Entonces, bueno, ya ven que es una cuestión pues, que está un poco, digamos, en el aire, ¿eh? Básicamente, a lo que les quiero llevar es que es una cuestión muy individualizada, ¿eh? Que para cada caso, para cada persona en particular, pues es susceptible de ser una cuestión diferente. ¿Qué factores consideramos asociados a la epilepsia que pueden hacer que aparezcan más, que la probabilidad de aparecer estos síntomas neuropsicológicos sea mayor o menor? Pues en primer lugar, pues digamos, ¿cuál es la causa de todo esto? Digamos, a veces la epilepsia es, digamos, la enfermedad primaria, y a veces lo que es consecuencia de otra cosa. Se ha mencionado anteriormente, por lo que son los ictus, traumatismos craneoencefálicos, que esos inherentemente, ineludiblemente van a cursar con algún tipo de deterioro cognitivo, alteraciones neuropsicológicas, o casi prácticamente siempre. Entonces a veces va a depender más de esa primera causa que está causando pues, los síntomas neuropsicológicos y, si queréis, los síntomas, digamos, de epilepsia como consecuencias. Cuando consideramos solo lo que es la epilepsia, pues cuando comparamos las crisis, digamos, epilepsias focales generalizadas, pues claro, al final todo es un poco de sentido común, pues si son más generalizadas, es decir, al final digamos, ese foco es más, es decir, las crisis están abarcando más cantidad, digamos, de masa cerebral, pues las consecuencias a nivel cognitivo van a ser peores, es decir, habrá más procesos cognitivos alterados.
Cuanto más frecuentes sean las crisis, cuanto más severas sean, más largas en el tiempo, es decir, los diferentes indicadores de severidad sean mayores, pues también es más probable que el deterioro cognitivo sea mayor. Edad de inicio y duración, es decir, aquí un poco lo que ocurre es que cuanto más pronto se inician, suelen tener un peor pronóstico en el sentido de las alteraciones cognitivas son peores. ¿Por qué? Porque esto puede interferir con el neurodesarrollo del niño o de la niña. Cuando ahora nos hablen del tema escolar, pues va a ser una cuestión fundamental, ¿vale? La duración pues es un poco el tiempo, me refiero al tiempo en que se tarda, digamos, en controlar esa crisis o la patología. Al principio, en la presentación del doctor Parra nos daba unas referencias de cuándo se considera que está, digamos, controlada, extinguida. Pues bueno, cuanto antes se haga ese tiempo, es decir, cuanto antes se haga, mejor. Y otra cuestión a debatir, que sería un poco las formas de control de las crisis. En la presentación anterior hemos visto, bueno, no siempre se ha repasado, pero veíamos un poco uno de los efectos secundarios que aparecía consistentemente, eran las alteraciones cognitivas, el enlentecimiento que hemos comentado antes, las dificultades de atención, concentración, las dificultades a memoria, sobre todo a la hora de evocar, de recordar. Esa sensación subjetiva de que, bueno, pues que tengo menos energía, tengo menos vitalidad, menos punch, pues está asociado al tratamiento farmacológico. Pero por otro lado, veis que es fundamental controlar las crisis porque cuanto más crisis y más mantenidas en el tiempo, hay más síntomas cognitivos. Es decir, que a veces se plantea un debate de, bueno, el fármaco es malo para lo cognitivo, ya, pero es casi peor el que las crisis estén sin controlar. Y de hecho, en aquellas que son farmacoresistentes hay que recurrir a una intervención quirúrgica que por supuesto va a provocar, o lo normal es esperar que provoque síntomas cognitivos, pero que a veces es necesario para digamos, mejorar la calidad de vida del paciente e incluso reducir los déficits cognitivos. El por qué se producen síntomas de unos procesos cognitivos o de otros, en un paciente es diferente de otro, pues bueno, pues por cómo está organizado el cerebro. No me voy a entretener con esto, pero saben ustedes que diferentes áreas del cerebro están más o menos especializadas en diferentes procesos, pues dependiendo de dónde sea el foco, pues los síntomas van a ser más de esos procesos o no. Siempre insistiendo mucho en que el tema de localización es importante, pero el cómo funciona el cerebro como un todo, de forma global, es también igualmente muy importante. Bueno, me gustaría acabar en los escasos 4 minutos que me quedan, sobornando un poco. ¿Qué hacemos si ese paciente, si esa persona, su entorno, tienen la percepción de, oye, es que parece que aquí hay una serie de estos síntomas cognitivos, conductuales o emocionales, ¿vale? ¿Por qué es esto importante? Porque en última instancia va a reducir la autonomía de esa persona, va a tener un impacto en su vida cotidiana y por eso, por lo tanto, es una condición de salud que tenemos que abordar y mejorar en la medida de lo posible. ¿Cuál es mi recomendación? Lo primerísimo, que parece una obviedad, pero que no siempre sucede, es comunicarlo, hacérselo saber a las personas, digamos, relevantes. Nunca minimicemos la importancia de estos síntomas, pues porque los necesitamos, estos procesos cognitivos, estas habilidades, para todos nuestros quehaceres, el ejercicio de todos nuestros roles como trabajadores, como padres, hermanos, etc. Idealmente, ¿quién suele ser, entiendo yo, la figura que hace un poco lo que llamamos de case manager, de gestor de caso, que concentra todo el conocimiento, pues sería el neurólogo o neuróloga? Es decir, que va además a saber qué factores van a estar condicionando, que haya más, que haya menos, etc. Si no, o otros profesionales, pues el médico de atención primaria, cualquier otro facultativo, es decir, en el ámbito escolar, pues también hay que comunicárselo al colegio, etc. A partir de ahí, lo ideal sería hacer una evaluación neuropsicológica bien hecha, exhaustiva. Y aquí sí que voy a un poco, pues si me permitís, defender un poco la profesión en el sentido de, pues, a veces el uso de ciertas cosas, de ciertas pruebas, no voy a hablar del Minimental y estas cosillas, hay instrumentación que es claramente insuficiente para abordar esto. Y además no solo es necesaria una buena instrumentación, sino que la instrumentación tiene que estar al servicio de alguien que la sepa manejar y que sepa realmente exprimirle todo su jugo, ¿vale? Entonces, alguien que sea experto en hacer este trabajo. Si realmente se constata que hay déficits neuropsicológicos y que pueden ser abordados y que merece la pena, es decir, hay que comunicar estos resultados y lo que significa
al paciente y el ideal sería entablar una discusión, un debate entre paciente, familia, neurólogo, neuropsicólogo, es decir, todas las personas, ese equipo multidisciplinar que se ha comentado. Y si es viable y es previsible que se mejora, pues poner en marcha un plan de rehabilitación neuropsicológica. ¿Cómo se hace? Pues hay una primera cuestión que todos entendemos, por ser evidente, que es lo que llamamos una estrategia que sería restitución. Voy a poner todo el rato el ejemplo de memoria, de bueno, esta persona tiene problemas de memoria por culpa de la epilepsia o otra patología subyacente, entonces lo que hacemos es muchos ejercicios de memoria con la idea de que a través de la neuroplasticidad, es decir, que bueno, si parte de las áreas cerebrales que se encargaban de realizar este proceso están dañadas, vamos a ver si podemos desviar esa actividad hacia unas áreas adyacentes y que puedan reasumir esa actividad. Y eso es un poco el concepto, explicado muy básicamente, de la neuroplasticidad. La realidad es que esta estrategia funciona, pero tiene una capacidad muy pequeña, ¿vale? Y es una lástima dejar la rehabilitación neuropsicológica, limitarla a esto. Esto es solo, digamos, la punta del iceberg, es lo que nos dice el sentido común, pero es solo una pequeña cuestión. Otra cosa que ha demostrado mayor eficacia, sobre todo mayor eficacia en cuanto a ser capaz de volver a reasumir mis roles habituales, las cosas del día a día que tengo que hacer. Tiene que ver con una reorganización, es decir, ya que la memoria me va mal, me voy a apoyar en otros procesos cognitivos que tengo preservados para sacarle el mayor partido, digamos, a mi memoria, ¿vale? Y un ingrediente fundamental en todo esto, yo creo que en general de todo el proceso de rehabilitación neuropsicológica, es que hay que hacer al paciente y a veces a su entorno, familia, colegio, etcétera, un poquito, entre comillas, expertos en neuropsicología, es decir, en cómo funcionan estos procesos, cómo se puede compensar, qué estrategias hay, etcétera, etcétera. Y lo último, lo que podríamos llamar medidas compensatorias, que es decir, bueno, me voy a apoyar en cuestiones externas, ¿no? Como una agenda electrónica u otro tipo de ayuda, ¿vale? Bueno, además, remarcar que tiene que ser individualizada, que la atención a las familias es fundamental, es decir, como parte del proceso y porque también a veces ellas se ven afectados por todo esto y que tiene que estar centrada en la autonomía de la persona, no tanto en mejorar esas escalas de los diversos procesos cognitivos y atender también las cuestiones emocionales y de personalidad. Bueno, os ponía aquí un dibujo, no me da tiempo a comentar y acabo ya insistir en que estas alteraciones pueden aparecer, no siempre van a aparecer, pero pueden aparecer y que a cualquier sospecha de que están ahí presentes hay que comunicarlo a personas que puedan actuar en ese sentido. Es decir, esto es una última llamada a la acción de no dejen pasar esta cuestión. Y nada más, muchísimas gracias por su atención.